Hola a todos. ¿Qué tal? Antes de empezar este vídeo, quiero invitarte a suscribirte al canal y a dejar tu me gusta. Tu suscripción y tu me gusta son muy importantes para el crecimiento del canal. Hoy vamos a hacer un análisis completo de la película La Odisea, estrenada en 2026 y que ya está en los cines. Así que, sin más preámbulos, comencemos con nuestro análisis completo. En la película, una de las historias más antiguas de la literatura occidental recibe una adaptación cinematográfica de la mano del cineasta Christopher Nolan. La Odisea es un poema épico atribuido a Homero que sigue las aventuras del héroe griego Odiseo, Matt Damon, en su regreso a casa tras la guerra de Troya. El guerrero se enfrenta a criaturas míticas y dioses en su épico viaje de vuelta, donde su esposa Penélope, Anjatabai, lo espera. El rey de Ítaca describe su trayectoria cruzándose con seres como el cíclope Polifemo, las sirenas y la hechicera diosa Circe. La Odisea es llamada la mejor película de Nolan. Mira las primeras reacciones. El largometraje está recibiendo muchos elogios tanto por su reparto como por sus escenarios de rodaje. Phil de Semlien, de Time Out, comentó: densa, pero accesible, y repleta de actuaciones memorables de un reparto estelar. Samantha Morton está extraordinaria. Es una mezcla vertiginosa de maestría técnica y espectáculo hecha para perdurar. La vi 2 veces y disfruté mucho ambas. Una visión estremecedora de hombres brutalizados que se reconocen en los ojos de las mujeres. Un estudio sobre el liderazgo y una aventura épica a la antigua usanza. Hasta el cíclope me removió por dentro. Incluso hay algunos momentos de humor. Ve a verla. 2 veces. David Ehrlich, de IndieWire, dijo: La Odisea, una secuela sorprendentemente natural, y menos desesperanzadora, de Oppenheimer, sobre un hombre atormentado por haber desafiado a los dioses y condenado a la civilización. Aquí lucha por redimirse de su propia soberbia. La experiencia en IMAX es, obviamente, imponente. La película resulta algo torpe para figurar en lo más alto de la filmografía de Nolan, pero el acto final compensa el viaje. Yastak Kai, de Variety, comentó: vi La Odisea, de Christopher Nolan, y es un logro impresionante. Un épico triunfante y espectacular. Las actuaciones de Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway, John Leguizamo, Robert Pattinson y Lupita Nyong'o son verdaderamente grandiosas. Y, para algunos, son de hecho las mejores actuaciones de sus carreras. Christopher Nolan es un visionario, y La Odisea es una obra de arte. Las escenas de batalla, especialmente en Troya, son para dejar sin aliento. Es un épico increíble. Jacob Stolworthy destacó los escenarios de la película, la mejor película de Nolan hasta la fecha. Esta obra cuenta con casi 3 veces más secuencias grandiosas que cualquier película anterior del director, y cada una de ellas resulta impactante a su propia manera. En La Odisea, Nolan utiliza recursos visuales de una forma inédita. La única crítica que tengo, y es un problema positivo, es que a menudo te quedas con ganas de más de cada una de esas secuencias, lo que sin duda contribuye al alto factor de rewatchability de la película. Tampoco recuerdo otra película con un reparto tan estelar en la que todos entreguen actuaciones brillantes. Menciones especiales para Tom Holland, en su mejor papel hasta el momento como Telémaco, Himesh Patel, y Samantha Morton, que simplemente se roba la pantalla en las pocas secuencias en las que aparece. Bomba, X-Men, Adam Driver es el nuevo Magneto, Marvel Studios, 2027, Matt Neglia, de Next Best Picture, elogió mucho la película. La adaptación de La Odisea hecha por Christopher Nolan es el auge del cine épico, presentando algunas de las secuencias más impresionantes que ha realizado. Un logro colosal en términos de escala, incluso para los estándares de Nolan. El compromiso de la película de captar todo lo posible directamente con la cámara, utilizando nuevos equipos IMAX, es una hazaña técnica extraordinaria. Todo esto está a la altura de una historia a la vez vasta e íntima, que aborda el viaje de un hombre para volver a casa, el peso y las consecuencias del liderazgo, y el eterno conflicto entre mortales y dioses. La presencia en pantalla de Matt Damon y su capacidad para revelar el alma de Odiseo dan una fuerza inmensa a un papel complejo y grandioso. Anne Hathaway entrega una actuación igualmente poderosa y emotiva como la inquebrantable Penélope. Por su parte, la interpretación de Tom Holland como Telémaco, retratando la maduración del personaje, marca el inicio de una nueva y emocionante etapa en su carrera como protagonista. El reparto es amplio, pero las actuaciones secundarias de Robert Pattinson, Himesh Patel,
Samantha Morton y John Leguizamo fueron las que más me impresionaron. Ludwig Göransson firma otra banda sonora audaz y memorable, fusionando música clásica y moderna en algo absolutamente único. El diseño sonoro es arrollador, y sabe exactamente cómo y cuándo atenuar el sonido intenso para lograr el máximo efecto dramático. Crecí amando los grandes dramas de acción y aventura épica, como Gladiador, Corazón Valiente, El último samurái, y sí, hasta Troya. Es una alegría inmensa afirmar que el enfoque ambicioso de Nolan sobre mitos y leyendas supera a todas esas obras, ya sea que la veas en IMAX o en una sala de cine convencional. Se trata de un tipo de cine y de narrativa que rara vez vemos hoy en día y que merece ser celebrado. Todo sobre la Odisea. La película es una nueva adaptación del clásico poema heroico de Homero, una continuación de la Ilíada que cuenta la historia de Odiseo, Ulises en algunas traducciones, quien durante 10 años intenta regresar a su hogar en Ítaca tras la victoria en la guerra de Troya. Furioso, el dios de los mares, Poseidón, hace todo lo posible para impedir que vuelva junto a su esposa, Penélope. Matt Damon dará vida a Odiseo. Según la prensa de Grecia, donde se rodó buena parte de la película, Anne Hathaway interpretará a la esposa del personaje, Penélope. Por su parte, Tom Holland interpretará a Telémaco, hijo de Ulises, con Zendaya en el papel de la diosa Atenea, Charlize Theron como Circe, Ben Safdie como Agamenón y Lupita Nyong'o como Helena de Troya y Clitemnestra, esposa de Agamenón. El reparto cuenta además con más estrellas: Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, John Leguizamo y muchos otros nombres. Colaboradores habituales de Nolan están de vuelta, como el compositor Ludwig Göransson, Tenet Oppenheimer, y el director de fotografía Oid Van Hoytema, quien filma las películas de Nolan desde Interestelar. Uno de los grandes clásicos de la literatura, la Odisea ya ha sido interpretada, reinterpretada, traducida y adaptada innumerables veces. Además de haber sido transformada en prosa por diferentes escritores, el poema ha inspirado tanto películas y series ambientadas en la antigua Grecia como largometrajes como ¿Dónde estás, hermano?, de los hermanos Coen, que usan el esqueleto de la narrativa para historias en otras épocas y contextos. Nolan llega a la Odisea con el mayor cheque en blanco de su carrera tras hacer Oppenheimer. Distribuida por Universal, que se encarga de la Odisea, esa película recaudó más de $900 millones y ganó varios Oscar, incluyendo Mejor Dirección y Mejor Película. La Odisea. Christopher Nolan discrepa de la opinión de Matt Damon sobre la película. El esperado épico La Odisea, de Christopher Nolan, se estrena esta semana. Recientemente, el protagonista Matt Damon elogió la grandiosidad de la producción, pero lamentó que este tipo de películas puedan dejar de existir en el futuro por falta de recursos. Ahora, el director ha respondido a la declaración del actor y ha dejado claro que no comparte esa perspectiva. En una entrevista con The Telegraph, Damon dijo que hacer La Odisea le trajo una sensación de nostalgia. Sabía que esta sería la última oportunidad que tendría de hacer algo así, porque la gente ya no tendrá los recursos para rodar de esta manera durante mucho más tiempo. Nolan, por su parte, entendió lo que el actor quiso decir, pero afirmó que ve la situación de otra manera. Creo que sé lo que Matt quiso decir, porque parece que hace mucho tiempo que nadie hace una película así, viajando por el mundo, reuniendo un reparto de miles de personas y todo lo demás, explicó. A continuación, el cineasta rechazó la idea de que las producciones épicas estén llegando a su fin. Hay un aspecto derrotista en ver las cosas de esa manera con el que no estoy de acuerdo. Según Nolan, el cine es vital y esencial, y sigue transformándose. Nolan concluyó afirmando que el cine está siendo impulsado por una nueva generación de directores que está renovando la industria. Citó a Curry Barker, de Obsesión, y a Kane Parsons, de Backrooms, como ejemplos de jóvenes cineastas que han triunfado con ideas originales. Todo sobre la Odisea. Vengadores, Judgment Day nueva. Película de Marvel Studios. La película es una nueva adaptación del clásico poema heroico de Homero, una continuación de la Ilíada que cuenta la historia de Odiseo, Ulises en algunas traducciones, quien durante 10 años intenta regresar a su hogar en Ítaca tras la victoria en la guerra de Troya. Furioso, el dios de los mares, Poseidón, hace todo lo posible para impedir que vuelva junto a su esposa, Penélope. Matt Damon dará vida a Odiseo. Según la prensa de Grecia, donde se rodó buena parte de la película, Anne Hathaway interpretará a la esposa del personaje, Penélope. Por su parte, Tom Holland interpretará a Telémaco, hijo de Ulises, con Zendaya en el papel de la diosa Atenea, Charlize Theron como Circe, Ben Safdie como Agamenón y Lupita Nyong'o como Helena de Troya y Clitemnestra,
esposa de Agamenón. El reparto cuenta además con más estrellas: Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, John Leguizamo y muchos otros nombres. Colaboradores habituales de Nolan están de vuelta, como el compositor Ludwig Göransson, Teneti Oppenheimer, y el director de fotografía Oid Van Hoytema, quien filma las películas de Nolan desde Interestelar. Las primeras impresiones de la Odisea la califican de ambiciosa y arrebatadora. La primera proyección de la Odisea generó numerosos elogios hacia su reparto y hacia el trabajo del director Christopher Nolan. Aunque Universal Pictures cumplió su promesa de no proyectar la Odisea para influencers, eso no impidió que las impresiones sobre la película ya se difundieran en las redes sociales. Miembros de la prensa que pudieron asistir al estreno de la película en Londres ya están tejiendo numerosos elogios hacia la nueva obra de Christopher Nolan. Entre quienes elogiaron la obra está Kelaide, que dijo que la reinterpretación de la obra épica de Homero lleva el sello único del director. Otros medios también afirmaron que la obra es bastante ambiciosa y logra dejar sin aliento con algunas de sus escenas y batallas grandiosas. Según Discussing Film, la Odisea es un logro arrollador de Nolan, quien ya es un cineasta conocido por sus grandes ambiciones. En cambio, David Ehrlich, de IndieWire, afirmó que la película peca un poco en su ritmo, pero lo compensa con un final bastante gratificante. Un logro cinematográfico impecable, tan épico como se podría esperar, afirmó el crítico Simon Thompson. También destacó las actuaciones de Matt Damon como el protagonista Odiseo y de Robert Pattinson como Antino. Variety, por su parte, afirma que Tom Holland llama la atención en la Odisea y representa bien el corazón y la sensibilidad de la historia. El sitio también afirmó que la película es un épico triunfante y espectacular, en línea con lo dicho por otros medios. Última adaptación del poema épico atribuido a Homero, la Odisea sigue el viaje del guerrero Odiseo, que intenta volver a casa tras la guerra de Troya. Desafiando a los dioses y al destino, el héroe termina perdido durante años, tiempo durante el cual usurpadores intentan apoderarse del control de Ítaca, su tierra natal. La película es la primera de la historia en usar la tecnología de forma nativa en todas sus escenas. Para lograrlo, Christopher Nolan y su equipo tuvieron que desarrollar una nueva cámara capaz de mantener la calidad del formato y ser lo bastante flexible como para adaptarse a los rodajes en locaciones reales. La Odisea es la primera película del director tras ganar el Oscar de 2024 por su trabajo en la cinta biográfica Oppenheimer. También es la segunda película que forma parte del acuerdo entre el cineasta y Universal Pictures, que espera convertirla en uno de los grandes fenómenos de taquilla de 2026. Ya vimos La Odisea, un épico realista y una de las mejores películas de Nolan en la adaptación del canónico poema de Homero. El cineasta de Oppenheimer e Interestelar rescata el género de la película épica y da una lección de cine. En cines a partir de este jueves, día 16. Fue una decisión obvia. Christopher Nolan responde a una de las críticas más difundidas de La Odisea con grandes nombres de Hollywood en el reparto. El director estrena su película el 16 de julio, en Brasil. La nueva película de Christopher Nolan, La Odisea, se estrena en los cines brasileños el 16 de julio, pero lleva meses siendo tema en redes sociales. Con cada tráiler lanzado, nuevas expectativas invaden Internet, y una de las críticas más recurrentes pone en duda la fidelidad de la película con respecto a la obra original. Christopher Nolan responde a las críticas con Matt Damon en la piel del héroe Odiseo. La Odisea adapta el clásico poema épico atribuido a Homero, escrito a finales del siglo VIII a.C. En la película, Christopher Nolan utilizó diálogos con palabras de sonoridad moderna, lo que disgustó a algunos espectadores, que consideraron el lenguaje demasiado simplista. Uno de los puntos más debatidos fue cuando el personaje de Robert Pattinson, Antino, en uno de los tráilers, pronuncia la palabra daddy, papá, en inglés. Durante una entrevista reciente para Los Angeles Times, Nolan respondió a las críticas explicando por qué optó por adaptar el diálogo de esa manera. Según él, su objetivo era priorizar un lenguaje que tuviera un significado emocional, y no intelectual. ¿Para la gente? Quizás estaba siendo ingenuo, y eso puede terminar volviéndose en mi contra, pero quería una narrativa con un tono más crudo y realista. Para mí fue una decisión obvia, dijo el cineasta. Universal Pictures en esencia, el director de El Origen quería que su adaptación fuera directa, algo parecido a lo que hizo Emily Wilson en su traducción de La Odisea, publicada en 2017. Criticada por el mismo motivo, Wilson destacó en el prólogo del libro: el lenguaje de Homero no es coloquial y evita lo obsceno,
pero tampoco es pomposo. La idea de que la epopeya homérica deba expresarse en un inglés elevado, ornamentado y retóricamente solemne nos acompaña desde la época de Alexander Pope. Creo que ha llegado el momento de dejar atrás esa idea. ¿Vale la pena ver La Odisea? Todo sobre la nueva película de Christopher Nolan. La Odisea se estrena el 16 de julio. Descubre si vale la pena ver el nuevo épico de Christopher Nolan con Matt Damon, con reacciones anticipadas y polémicas. ¿Vale la pena verla? Lo que ya se sabe antes del estreno, las primeras reacciones son alentadoras, aunque la película aún no se ha estrenado oficialmente, ya existen indicios concretos sobre su calidad. Jonathan Nolan, hermano del director y showrunner de Fallout, fue uno de los primeros en comentar públicamente tras ver la cinta: "Ya vi La Odisea. Es tremenda. Es un logro increíble". Más recientemente, las sesiones para la crítica especializada en Nueva York generaron reacciones ampliamente positivas, destacando la actuación de Tom Holland, descrita por un espectador como digna de una nominación al Oscar, y elogios a la banda sonora, calificada de fenomenal por algunos de los presentes. Las secuencias del Cíclope, las sirenas y Caribdis fueron citadas como los puntos más altos a nivel visual. Es importante señalar la salvedad: estos relatos provienen de un grupo reducido de espectadores en proyecciones privadas, no de una crítica formal y consolidada. Universal, de hecho, optó por no realizar las tradicionales sesiones para influencers digitales antes del lanzamiento. Los críticos profesionales solo podrán publicar reseñas completas después del preestreno mundial en Londres, el 6 de julio. El factor Nolan juega a favor después de Oppenheimer, que recaudó casi $976 millones y ganó 7 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Nolan llega a La Odisea con el mayor cheque en blanco de su carrera. Universal muestra una confianza evidente. Las primeras sesiones en IMAX 70 mm se agotaron un año antes del estreno estadounidense, y las preventas de AMC ya registran el mejor resultado para una película de estudio desde 2022, superando incluso al propio Oppenheimer. Las polémicas que precedieron a la película: no todo fue expectativa positiva. La elección de Lupita Nyong'o como Helena de Troya y de Elliot Page como Aquiles generó un intenso debate en las redes sociales, con críticas de que esas decisiones se alejarían de las descripciones tradicionales de los personajes en la literatura clásica, un debate que llegó a involucrar a figuras públicas como Elon Musk, por un lado, y a Whoopi Goldberg y Alec Baldwin, defendiendo las decisiones artísticas, por el otro. Hubo también controversia sobre el aspecto de las armaduras de los guerreros griegos, que parte del público comparó con el uniforme de Batman. Nolan respondió a las críticas con la misma postura que adoptó en producciones anteriores: espero que les guste la película, aunque no estén de acuerdo con todo. Lupita Nyong'o, por su parte, declaró que no piensa perder el tiempo defendiéndose de las críticas recibidas. La apuesta técnica que justifica la entrada en IMAX independientemente del desenlace crítico: hay un motivo técnico genuino para considerar ver la película en sala IMAX. La Odisea es la primera película de la historia rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm. Matt Damon, que ya colaboró con Nolan en Interestelar y Oppenheimer, describió la producción como la más difícil de su carrera de 38 años y 80 películas, un indicativo de la escala y la exigencia física del rodaje. Nota final, aún no disponible. IMDb, N/de, película no estrenada comercialmente. Rotten Tomatoes, N/de, críticas formales solo a partir del 6 de julio de 2026, reacciones anticipadas de prensa restringida, predominantemente positivas, con salvedades sobre la representatividad del consenso al tratarse de una película aún no exhibida para el público general. No es posible calcular una nota ponderada oficial. Esta publicación se actualizará con la nota definitiva tras el estreno mundial y la divulgación de las primeras críticas formales. Donde verla. La Odisea llega a los cines brasileños el 16 de julio de 2026, en exclusiva en salas, en formato convencional e IMAX 70 mm. Las entradas ya están a la venta en las principales cadenas de Brasil: Cinemark, Cinépolis, Kinoplex y UCI. Dado el historial de altísima demanda en las preventas internacionales, vale la pena considerar asegurar la entrada con anticipación, especialmente para las sesiones en IMAX de los primeros días de exhibición. Los primeros análisis de la prensa desbordan elogios hacia la nueva película de Christopher Nolan. Las primeras reacciones de la prensa a La Odisea, nuevo largometraje dirigido por Christopher Nolan, comenzaron a surgir tras el estreno realizado en Londres e indican un consenso inicial bastante positivo.
Exhibida por primera vez en el Odeon Luxe Leicester Square, el 6 de julio. La película recibió elogios por la dirección, la escala de la producción y las actuaciones del reparto, llevando a parte de la crítica a calificarla como uno de los grandes eventos cinematográficos de 2026. La producción llega a los cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026 y adapta el clásico poema de Homero. En la trama, Matt Damon interpreta a Odiseo, el rey de Ítaca que enfrenta criaturas mitológicas, dioses y desafíos durante su largo viaje de regreso a casa tras el fin de la guerra de Troya. Filmado íntegramente en IMAX 70 mm, el proyecto es considerado uno de los más ambiciosos de la carrera de Nolan. Las primeras críticas destacan la dirección, el reparto y la escala de la producción. Las impresiones compartidas en redes sociales por periodistas especializados fueron ampliamente favorables. El crítico Simon Thompson definió el trabajo de Christopher Nolan como una obra de dirección impecable, destacando que el director entrega exactamente la grandiosidad esperada para una adaptación de la epopeya griega. Thompson también reservó elogios para el reparto principal, afirmando que Matt Damon realiza una de las mejores actuaciones de su carrera en el papel de Odiseo. Según él, Robert Pattinson, interpretando a Antino, también se destaca, al igual que John Leguizamo, que interpreta a Eumeo. La periodista Justin Kay, de Variety, calificó la película como un logro impresionante, y la describió como una epopeya triunfante y espectacular. Perry Nemiroff, de Kelaide, afirmó por su parte que la Odisea es un verdadero banquete cinematográfico. En su valoración, Nolan entrega una adaptación grandiosa de la obra de Homero, combinando espectáculo visual, emoción y un sello autoral que pocos cineastas podrían reproducir. Otro elogio vino de Eric Davis, de Fandango, quien señaló a Robert Pattinson como uno de los grandes destacados del reparto. Para el periodista, el actor construye un personaje manipulador, impredecible y extremadamente cautivador. Davis definió además la película como un triunfo absoluto, y una de las mayores realizaciones de la carrera de Nolan. No todas las valoraciones, sin embargo, fueron totalmente unánimes. David Ehrlich, de IndieWire, afirmó que la película funciona como una continuación temática de Oppenheimer, aunque considera que parte de la narrativa es irregular. Aún así, destacó que el acto final recompensa la experiencia y refuerza la fuerza de la producción. Las reacciones llegan tras meses de polémica. La recepción positiva de la prensa llega después de una campaña promocional marcada por debates en las redes sociales. Entre los principales temas estuvieron la elección de Lupita Nyong'o para interpretar a Helena de Troya, el uso de acentos estadounidenses por parte de los personajes griegos y las discusiones sobre las decisiones creativas adoptadas por Christopher Nolan. Además, uno de los tráilers de la película acumuló un número elevado de valoraciones negativas en las plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los materiales promocionales más criticados de la filmografía del director. Aún así, las primeras críticas sugieren que la calidad de la película puede superar la repercusión de las polémicas e impulsar el interés del público en el estreno. Las primeras reacciones podrían fortalecer la taquilla con un presupuesto estimado en unos $250 millones. La Odisea figura entre las películas más caras jamás producidas por Christopher Nolan. Al tratarse de una producción destinada al público adulto, la película necesitará alcanzar una recaudación global estimada entre $500 y $600 millones para recuperar sus costos de producción y distribución. Las proyecciones iniciales indican una apertura de entre 80 y $100 millones en Estados Unidos, un desempeño similar al registrado por Oppenheimer en su primer fin de semana. Si las valoraciones positivas de la crítica se traducen en un fuerte boca a boca entre el público, la película podría mantener buen sostén en las semanas siguientes y disputar el puesto de mayor taquilla de 2026. La combinación entre el prestigio de Christopher Nolan, la escala de la producción y la recepción inicial bastante favorable coloca a La Odisea entre los estrenos más esperados del año. La Odisea recibe la primera reacción entusiasta de Jonathan, co-guionista y hermano de Christopher Nolan en El Caballero de la Noche, un logro increíble. La película La Odisea, de Christopher Nolan, recibió oficialmente su primera reacción sumamente positiva, cortesía del hermano del director, Jonathan Nolan. El co-creador de Westworld y productor ejecutivo de Fallout, dijo a Cinema Blend que el épico de su hermano mayor es espectacular y tremendo. No estoy trabajando en La Odisea. Ya vi La Odisea. Es fenomenal. Es un logro increíble, dijo Jonathan Nolan. Me fascinaban la Ilíada
y la Odisea, cuando era más joven, y tuve algunas conversaciones divertidas con Chris sobre el rumbo que le está dando a la historia. Es una película espectacular. No sé si debería decir esto, pero sí, es fenomenal. Las carreras de Jonathan y Christopher Nolan están entrelazadas, ya que la película que catapultó a Christopher al estrellato en 2000, Memento, se basó en un relato de Jonathan. Los hermanos escribieron juntos posteriormente El truco final, El prestigio, Batman, El caballero de la noche, Batman, El caballero de la noche asciende e Interestelar. Jonathan también trabajó en el guión de Batman Begins, aunque no fue acreditado. Matt Damon vuelve a trabajar con Nolan tras Interestelar y Oppenheimer para protagonizar La Odisea, en el papel principal de Odiseo. Tom Holland interpreta a su hijo, Telémaco. El reparto estelar también incluye a Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron y Jon Bernthal. En una entrevista en el podcast New Age el mes pasado, Damon se maravilló de cómo Nolan logró que La Odisea fuera la primera película de Hollywood filmada íntegramente con cámaras IMAX. Las cámaras IMAX son muy ruidosas. Suenan como una licuadora, un procesador de alimentos, justo en tu cara cuando la cámara está cerca. Así que nunca hubo esas escenas de diálogo, en IMAX, dijo Damon. No podríamos haber tenido esta conversación con una cámara IMAX normal porque nadie podría habernos escuchado. Construyeron esta estructura gigante alrededor de la IMAX para esas escenas de diálogo y un sistema de espejos para que la mirada del espectador quedara cerca de la cámara y pudiera conversar con el otro actor. La cantidad de trabajo que implicó descubrir cómo hacer esto fue enorme, porque él quería hacerlo 100% en IMAX, y lo logró. Nolan declaró a la revista Empire el año pasado que estaba interesado en adaptar la epopeya griega de Homero al cine como su siguiente película después de la ganadora del Oscar Oppenheimer, porque eso le daría la oportunidad de hacer algo que simplemente no se está haciendo en el Hollywood contemporáneo. Como cineasta, buscas huecos en la cultura cinematográfica, cosas que nunca se han hecho antes, dijo Nolan a la publicación sobre el motivo de haber elegido convertir la Odisea de Homero en película. Y lo que me di cuenta fue que toda esa gran obra cinematográfica mitológica con la que crecí, las películas de Ray Harryhausen y demás, nunca la había visto hecha con el peso y la credibilidad que una producción de gran presupuesto de Hollywood, en IMAX, podría alcanzar. La Odisea, que saber antes de ver la nueva película de Christopher Nolan, una de las historias más antiguas de la literatura. La Odisea llegará a los cines este jueves, 16, de la mano del director Christopher Nolan, quien vuelve a la pantalla grande tras la consagración de Oppenheimer, 2023. La misión del cineasta, esta vez, es entregar una aventura tan épica como la saga original de Homero, apostando por el formato IMAX para lograr tal efecto. El atractivo de la película llama la atención incluso de quienes no conocen la historia original. Esto se debe a que, además de llevar el nombre de Nolan, el largometraje une una historia legendaria de la antigua Grecia con un reparto repleto de nombres conocidos, como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya y Robert Pattinson, por citar solo algunos. Todo esto y un poco más promete cautivar al público este mes con una de las narrativas más grandiosas e influyentes de la ficción, que reúne monstruos mitológicos, dioses furiosos, guerras épicas e incluso la famosa historia del caballo de Troya. Fundamental en la construcción del canon literario occidental, la Odisea es un poema épico firmado por Homero, a quien también se atribuye la creación de la Ilíada, poema que precede a la historia que inspiró la nueva película de Christopher Nolan. Dividida en 24 cantos y 3 partes principales, la Odisea sigue el largo viaje de Odiseo, el rey de Ítaca, que emprende un peligroso trayecto para regresar a su hogar tras la guerra de Troya. A lo largo de 10 años, el héroe enfrenta una trayectoria repleta de obstáculos monstruosos y divinos para sobrevivir y así reencontrarse con su familia después de tanto tiempo lejos de casa. Mientras tanto, su esposa Penélope y su hijo Telémaco luchan por hacer frente a los ambiciosos que intentan robar el trono de Odiseo en su ausencia. Mucho más que ser aquel libro citado en un trabajo escolar, la Odisea es una referencia en la ficción justamente por la manera en que trabaja el viaje del héroe, que debe enfrentar innumerables desafíos para lograr un objetivo, en este caso, reencontrarse con su familia después de tantas pruebas. ¿Quién es Odiseo, o Ulises? También conocido como Ulises, Odiseo es una de las figuras más destacadas de la historia de la literatura. Inmortalizado por Homero en la Odisea, el guerrero, que será interpretado por Matt Damon en la película de Nolan,
Es un pilar de las mitologías griega y romana, más conocido por su papel en la famosa Guerra de Troya, según los escritos del poeta griego. Aunque no existen evidencias de que Odiseo fuera un guerrero real de la antigua Grecia, el poema de Homero ayudó a convertirlo en un gran mito de la ficción. Sus rasgos más destacados son la inteligencia, la capacidad de improvisar y sus soluciones estratégicas, como el caballo de Troya, un objeto gigantesco de madera con forma del animal que sirvió para esconder a los soldados griegos durante la guerra contra los troyanos. Cabe destacar también que Ulises es igualmente un nombre legítimo asignado a Odiseo en adaptaciones romanas y latinas, como la traducción al portugués, tratándose de la misma persona. El viaje de la Odisea, guerra, retorno y pruebas. Ahora que ya conoces lo básico sobre la Odisea, vamos a presentar algunos detalles adicionales para quienes piensan ver la película de Christopher Nolan en la pantalla más grande posible en los cines. Sin entrar en el terreno de los spoilers para quienes no conocen la historia original, lo que necesitas saber antes de ver la película es que la trama comienza justo después de la Guerra de Troya, cuando Odiseo inicia su viaje de regreso a la isla de Ítaca, lugar que él gobierna y donde viven su esposa y su hijo. El camino de vuelta a su tierra, sin embargo, es bastante largo, sobre todo considerando que pasó 10 años luchando en el conflicto contra los soldados troyanos. Durante el viaje, enfrenta una serie de problemas, como naufragios, criaturas místicas, tentaciones e intervenciones divinas, tardando otros 10 años en llegar a su lugar de origen. Para quienes disfrutan de la mitología griega, vale la pena mencionar que el poema original cuenta con la participación de diversos seres mitológicos populares, como Atenea, Circe, Calipso, el Cíclope y las sirenas, por ejemplo. ¿Dónde entra Christopher Nolan en esta historia? Quien sigue la trayectoria de Christopher Nolan en el cine sabe que le gusta apostar por producciones grandiosas y complejas, incluso desde el punto de vista técnico. Títulos como Interestelar, 2014, El Origen, 2010, y Tenet, 2020, son solo algunos de los ejemplos más destacados de su carrera, con Oppenheimer sirviendo como la coronación más reciente de su obra. ¿Cuál es entonces el papel de la Odisea en todo esto? Considerando la firma reconocible de Nolan, con sus personajes que enfrentan dilemas morales y sus sorprendentes efectos prácticos, la adaptación de la obra de Homero parece ser, desde el anuncio del proyecto, la culminación de todo lo que el director ha venido construyendo hasta el momento. Además de seguir apostando por el formato IMAX, el cineasta tiene una ambición visual que encaja con el sentido de escala detrás de una obra como la Odisea, convirtiéndolo en el candidato ideal para llevar a la gran pantalla una historia épica que merece verse en la mejor sala de cine de tu ciudad. Por eso, no es casualidad que esta sea la película más cara de la carrera de Nolan, cuyo presupuesto se estima en $250 millones. Todo indica que la producción será el tema del año entre los cinéfilos más acérrimos. ¿Por qué la Odisea podría convertirse en uno de los grandes eventos de 2026? Después de protagonizar el fenómeno Barbenheimer en 2023, Nolan tiene la misión de llevar una historia legendaria a los cines para marcar uno de los grandes eventos cinematográficos de 2026 en la pantalla grande. El peso cultural e histórico de la obra original es indiscutible, pero el potencial de la adaptación de la Odisea para convertirse en un gran evento también puede considerar otros factores, como el propio nombre del cineasta, ganador del Oscar por Oppenheimer. El atractivo de ser una película que merece verse en pantalla grande también juega a favor de la Odisea, sobre todo si la opinión del público sigue impulsando esta perspectiva una vez que la película se estrene en los cines. De esta manera, es muy probable que la nueva película de Nolan se convierta en una de las más exitosas del año, tanto en taquilla como en opinión. ¿A quién puede interesarle la película? Ya seas fan de Christopher Nolan o un gran entusiasta de la mitología griega, la Odisea llega a los cines para conquistar el corazón de griegos y troyanos. Incluso quienes no son seguidores de la filmografía del cineasta pueden interesarse por la película, tal como lo han señalado críticos que calificaron la producción como una de las mejores películas de Christopher Nolan. Esto significa que espectadores de diferentes gustos deberían darle una oportunidad al estreno, especialmente aquellos que disfrutan de la acción, la fantasía y una escala épica de aventura. ¿Ya estás ansioso por ver la película? La Odisea se estrena el 16 de julio en los cines brasileños, con sesiones disponibles también en formato IMAX. Épico impresionante, que deja sin aliento, y la mejor película de Christopher Nolan. Mira las primeras reacciones a la Odisea,
el mayor riesgo es optar por el camino seguro. Christopher Nolan habla sobre La Odisea y el deseo del público por lo nuevo. La adaptación de la clásica obra literaria atribuida a Homero fue descrita como un logro impresionante y un cine impecable. La mejor película de Nolan hasta hoy. Esta obra cuenta con casi 3 veces más secuencias grandiosas que cualquiera de las películas anteriores del director, y cada una de ellas deja sin aliento a su propia manera. En La Odisea, Nolan presenta recursos visuales como nunca antes habías visto, dijo en su crítica Jacob Stolworthy para The Independent. El periodista de Variety, Clayton Davis, destacó el reparto de la producción. Matt Damon lidera con garra, mientras Tom Holland aporta sensibilidad y emoción. Es otro éxito de Nolan, una obra que sus fans más fervientes digerirán durante décadas, señaló. Eric Davis, de Fandango, dio especial protagonismo al trabajo de Robert Pattinson. Es tan astuto y manipulador, y es sumamente divertido verlo en escena. Pattinson se entrega por completo a la villanía del personaje, lo que resulta en una de mis actuaciones favoritas de él. Sinceramente es difícil imaginar a cualquier otro cineasta del planeta capaz de llevar este material de origen a la pantalla con tal escala, alcance y emoción, escribió la crítica Perine Mirov, del sitio Kelaide. También de la publicación, el crítico Steven Weintraub afirmó, La Odisea, de Christopher Nolan, es increíble. Tuve la suerte de verla 2 veces y mejora aún más la segunda vez. Quedé realmente impresionado con esta película. David Ehrlich, crítico de IndieWire, dijo por su parte, una secuela sorprendentemente natural, y menos desesperanzadora, de Oppenheimer, sobre un hombre atormentado por haber desafiado a los dioses y condenado a la civilización. Aquí lucha por redimirse de su propia soberbia. La experiencia IMAX es, obviamente, inmensa. La película resulta algo demasiado torpe para figurar en lo más alto de la filmografía de Nolan, pero el acto final compensa el viaje. Ni siquiera las obras que ayudaron a formar la civilización se libraron de la guerra cultural. La nueva adaptación de La Odisea es el ejemplo más reciente. La actriz Lupita Nyong'o, que interpretará a Helena de Troya, el arquetipo de la belleza griega, hizo declaraciones que acentuaron el recelo de quienes ya sospechaban de la película. Según la actriz, la obra original de Homero, considerada uno de los pilares de la cultura occidental, es demasiado masculina. En una entrevista con el canal DC Film Girl, la actriz dijo que la adaptación de Christopher Nolan reconsiderará la historia desde la perspectiva femenina. Cuando lees la Ilíada y la Odisea, se dedica muy poco tiempo a la perspectiva de las mujeres. La historia se cuenta desde un punto de vista muy masculino. Pero esta película sí dedica tiempo a considerar realmente las cosas desde la perspectiva femenina. Así, vemos en Helena y Clitemnestra cómo esta guerra afectó a ambas, dijo. En otra entrevista para el programa Jack Stackes, del periodista Jake Hamilton, el entrevistador propuso al reparto una hipótesis: si estuvieran sentados en un cine junto a Homero y pudieran hacerle una pregunta sobre su actuación, ¿qué le preguntarían? Lupita Nyong'o respondió, entonces, Homero, ¿qué opinas del tiempo en pantalla que se les da a estas mujeres, considerando lo poco tiempo que tú les dedicaste? Representación auténtica para unos, libertad creativa para otros además de la representación femenina. La actriz comentó recientemente la representación racial en la película. Al hablar sobre La Odisea, afirmó que nuestro reparto es representativo del mundo. La declaración llamó la atención porque, durante la promoción de Pantera Negra, Lupita defendió la importancia de representaciones precisas y auténticas de la cultura africana en el cine. La comparación llevó a parte del público a señalar una aparente contradicción. Nolan también reveló a la revista Time que el rapero Travis Scott interpretará a un Aedo, poeta y cantor de la tradición oral de la antigua Grecia. El director defendió la elección del rapero como una forma de rendir homenaje a la tradición poética. Elegí a Travis porque quería hacer una referencia a la idea de que esta historia se transmitió a través de la poesía oral, algo que considero análogo al rap, afirmó Nolan a Time. Las decisiones de la producción no se detuvieron ahí. En las escenas divulgadas hasta ahora, los personajes utilizan expresiones del inglés americano moderno, como "Let's go, Daddy". Justificando los cambios en el texto original, el director declaró que utilizó un lenguaje que tiene significado emocional, y no intelectual, para la gente. La fidelidad a la obra original cede lugar al activismo cultural. La película de Nolan no pretende ser fiel a la obra de Homero. Como observó la periodista griega Chris Cotonou, en un artículo publicado en The Guardian,
El reparto de la Odisea fue elegido para representar al mundo. Está bien, salvo por el hecho de que un país en concreto parece haber sido completamente olvidado. La crítica resume la percepción de buena parte de los griegos de que la adaptación demuestra poca preocupación por la autenticidad cultural de la obra. En las escuelas griegas, los niños aprenden a recitar fragmentos de los poemas homéricos en griego antiguo, y expresiones presentes en la Ilíada y la Odisea todavía forman parte de la vida cotidiana. Más que clásicos de la literatura universal, estas obras milenarias ocupan un lugar central en la identidad nacional griega y moldearon profundamente la cultura occidental tal como la conocemos. La ruptura de expectativas no cayó bien ni entre griegos ni entre troyanos. El tráiler de la Odisea se convirtió en los últimos días en el segundo más rechazado de la historia de YouTube. Esta reacción de muchos sugiere que el verdadero anhelo del público no era ver la obra milenaria traída a la modernidad, sino ser llevado de vuelta a la antigua Grecia, con su propia estética, valores e identidad, en lugar de ver una reconstrucción moldeada por agendas y deseos personales. Las críticas también van más allá de la nacionalidad del reparto. La elección de únicamente actores griegos nunca fue una expectativa realista. Aún así, incluir al menos a un actor o actriz griego en un papel destacado habría sido visto por muchos como un gesto de respeto hacia el país que dio origen a la obra. Sin embargo, hay una crítica más profunda. Homero describe a los diferentes pueblos que aparecen en sus poemas distinguiéndolos no solo por su origen, sino también por sus rasgos físicos. Los griegos poseen un patrón físico relativamente bien definido a lo largo de la narrativa, al igual que los pueblos de Asia y África. Cuando la adaptación opta por ignorar esas descripciones, transmite la percepción de que la fidelidad a la obra original dejó de ser una prioridad. El límite entre adaptar y reescribir, pionero de las grandes adaptaciones literarias en Hollywood, Louis Milestone, 1895 a 1980, fue uno de los cineastas más respetados de la era dorada del cine y ganador de 2 premios Oscar a Mejor Director. Para Milestone, adaptar una obra significaba traducirla al lenguaje cinematográfico sin sustituir la visión concebida por su autor. A lo largo de toda mi carrera, procuré no tanto expresar una filosofía propia, sino traducir al lenguaje cinematográfico aquello que el autor de la obra que elegí está intentando decir, dijo en una entrevista publicada en 1968. La frase resume un principio fundamental de la adaptación cinematográfica aparentemente ignorado por Nolan: servir a la obra original, y no reescribirla según la visión del director. Un viaje a una Grecia sin griegos. La pregunta que queda en el aire es si la obra de Nolan todavía puede llamarse adaptación. ¿En qué momento una adaptación deja de adaptar y pasa solo a inspirarse en la obra original? ¿Cuánto puede alterar una película los personajes, el contexto, el lenguaje y el mensaje antes de dejar de ser reconocida como la obra que afirma representar? La Odisea se estrena en los cines brasileños el 16 de julio de 2026. Antes incluso de su lanzamiento, la producción ya entró en la historia como la primera película rodada íntegramente en IMAX 70 mm, utilizando una nueva generación de cámaras desarrolladas especialmente para el proyecto y apostando por locaciones reales y efectos prácticos. Queda por ver si la audacia se limitará a los avances técnicos y a la elección del reparto, o si también alcanzará al guión. Christopher Nolan debería entregar un gran espectáculo visual. La duda es si seguirá entregando la Odisea de Homero. La adaptación de Christopher Nolan de la antigua epopeya griega de Homero, protagonizada por Matt Damon, Zendaya y muchos otros, es la película más esperada de 2026, pero también la más controvertida. Aquí te contamos por qué. La última película de Christopher Nolan, el ganador del Oscar Oppenheimer, trataba sobre la invención de la bomba atómica y la ética de matar a decenas de miles de civiles en un conflicto global. Teniendo todo esto en cuenta, debió pensar que su próxima película sería mucho menos polémica. Al fin y al cabo, la Odisea se basa en el antiguo poema de Homero sobre guerreros y reyes, dioses y monstruos. ¿De qué podría alguien quejarse? ¿De la altura de Polifemo, el cíclope? ¿De la madera usada para hacer el caballo de Troya? Bueno, tal vez no. Pero resulta que la gente ya se ha quejado de prácticamente todo lo demás. La Odisea, estrenada en julio, se convirtió en la película más polémica del año, un foco de todo tipo de quejas políticas y culturales. ¿Qué tiene de tan perturbador una épica de fantasía de espadas y sandalias? Controversias de reparto. Buena parte de las quejas se reduce a temores conservadores de que la película pueda ser demasiado liberal.
No todos aprobaron la decisión de Nolan de contratar a un actor transgénero, Elliot Page, y a un rapero, Travis Scott, para interpretar, respectivamente, a un personaje masculino aún no identificado y al poeta de Modoko. También hubo críticas por la elección de la actriz negra Lupita Nyong'o para interpretar a Helena de Troya, descrita por Homero como de brazos blancos. La adaptación de Homero hecha por Wolfgang Petersen, Troya, 2004, vagamente inspirada en la Ilíada, no tenía una base de fans muy activa hace un año, pero recientemente ha sido considerada por algunos en redes sociales como superior a la de Nolan, al menos en la elección de Brad Pitt como Aquiles y Diane Kruger como Helena. Un bloguero de derecha, Matt Walsh, declaró que Nolan eligió a una mujer de ascendencia keniana para el papel de Helena porque temía que lo llamaran racista. No presentó pruebas de esos supuestos temores de Nolan. Y, de hecho, la gran mayoría del reparto es blanca. Pero eso no impidió que Elon Musk estuviera de acuerdo. En respuesta, algunos en redes sociales acusaron a Walsh y a Musk de prejuicio. Otros adoptaron un enfoque más académico. El profesor Daniel Mendelssohn, cuya traducción del poema de Homero se publicó el año pasado, dijo en el Festival AI, en el Reino Unido, en mayo, que le divertía ver a todos estos tipos de repente preocupados por la literatura griega. Según un reportaje de The Telegraph, Mendelssohn afirmó: "Lo más gracioso es que Helena tiene un papel minúsculo en la Odisea, así que el debate es particularmente ridículo". Pero sugirió que la elección de Nyong'o para el papel era coherente con la preocupación del mito de Troya, que trata sobre cómo pensar la belleza. Creo que la elección, de Nolan, de esta actriz bellísima, que además resulta ser africana, nos coloca directamente en medio de una discusión muy antigua. ¿Nos hemos vuelto propensos a tratar el material mitológico como si fuera material histórico? Profesor Susan de Assi en una entrevista con la revista Elle, Nyong'o dio su propia respuesta concisa a los ataques. Esta es una historia mitológica, dijo. Nuestro reparto es representativo del mundo. Pero algunas personas señalaron que eso no es del todo cierto, lamentando la ausencia de griegos entre los actores. Los griegos fueron dejados fuera por Hollywood, una vez más y sin explicación, de nuestras mitologías y epopeyas fundacionales, escribió el periodista greco-británico Chris Cotonou en The Guardian. Si tu película pretende representar al mundo, ¿no sería obvio reservar un lugar en esta gran y maravillosa mesa multicultural para las personas que tienen la conexión más auténtica con la fuente? No todas las críticas a la Odisea fueron explícitamente conservadoras. Cuando se lanzó el primer tráiler en diciembre, hubo quien comentó que la armadura oscura usada por Agamenón, Beni Safdie, recordaba al traje de Batman, y que el barco de Odiseo parecía un barco vikingo. La implicación era que las películas con gigantes y brujas debían, aún así, ser lo más fieles posible a la realidad. Me pregunto si no nos hemos vuelto propensos a tratar el material mitológico como si fuera material histórico, dijo la profesora Susan de Assi, autora de Los dioses griegos y sus mundos, a la BBC. Sin embargo, la Odisea se reinventa constantemente, y prácticamente cada época produce su propio Homero. La cuestión de los acentos, otra polémica, surgió de un tráiler en el que los actores, incluso los británicos, se escuchaban usando acentos estadounidenses y expresiones coloquiales modernas. El ejemplo más claro fue Tom Holland diciendo "mi papá está volviendo a casa" con la voz del Hombre Araña, en lugar de pronunciar padre de una manera acorde con la Royal Shakespeare Company. Parece que están intentando tener una conversación épica en la acera frente al Starbucks, bromeó un comentarista. Se sintió tan fuera de lugar, dijo otro. Espero que el diálogo no sea demasiado contemporáneo y saque al espectador de la ambientación de época. Christopher Nolan hace películas en las que la izquierda encuentra apoyo tan fácilmente como la derecha, y a menudo ambas al mismo tiempo. Tom Sowell, esto no tiene mucho sentido. Considerando que el lugar es Grecia y el periodo es de hace miles de años, el diálogo de todos modos no sería fiel a Homero, aunque fuera un poco más pomposo y anticuado. El hecho es que los antiguos griegos, ya sean reales o mitológicos, no hablaban como actores estadounidenses del siglo XXI o británicos del siglo XX. Pero es una convención muy arraigada en Hollywood que griegos y romanos empuñando espadas, así como magos, dioses nórdicos e incluso algunos oficiales nazis, deban tener un acento inglés grandioso. Los acentos británicos en las épicas históricas pueden parecer adecuados debido a una larga tradición cinematográfica, dice de Assi, no porque estén más cerca de cómo se hablaba el griego antiguo. De hecho, añade,
el diálogo formal no está más cerca de Homero que el diálogo informal. Un diálogo más coloquial puede incluso estar más cerca del espíritu de la narrativa homérica que el lenguaje rebuscado que suele asociarse con la antigüedad, sobre todo porque la Odisea era una actuación oral y entretenimiento popular, no solo un texto canónico. ¿Por qué esta película se convirtió en un blanco entonces? ¿Cuál es el problema? Una respuesta es que a la gente le encanta protestar en redes sociales si una película no es exactamente como esperaban. Y la Odisea ofrece el blanco más grande imaginable. Las películas de Nolan son eventos culturales significativos, extremadamente caras, muy publicitadas e infinitamente discutidas, así que cualquiera que se queje de ellas sabe que alguien lo escuchará. Y esta es una adaptación de una de las obras literarias más importantes jamás escritas, así que cualquier persona con un mínimo conocimiento de mitología griega puede tener una opinión al respecto. Sin duda, cuando Emily Wilson publicó su traducción de la Odisea en 2017, fue blanco de lo que ella describió como acoso misógino por su lenguaje moderno, entre otras cosas. Me parece bastante desconcertante. Son personas a las que no les importa el poema, pero cuando se trata de este discurso de guerra cultural en Internet, muestran rabia y una actitud protectora hacia él, dijo a Vulture esta semana. Tiene que ver con una noción totalmente estable de grandeza y masculinidad. Cualquier cosa que desafíe esa interpretación de lo que es la historia antigua amenaza su identidad en términos de género y raza. También es significativo que Nolan sea una figura atípica en las guerras culturales, afirma Tom Stone, autor del libro de referencia sobre el director, de Nolan Variations. Una cualidad que distingue a Nolan de sus pares, explica Stone a la BBC, es que las ideologías de sus películas no siempre son sencillas. Es un director que pone a prueba la inteligencia. Hace películas en las que la izquierda encuentra apoyo tan fácilmente como la derecha, y a menudo al mismo tiempo. Las imágenes y la retórica de su trilogía de Batman, por ejemplo, fueron adoptadas por la derecha, así que las personas de esa orientación política pueden sentirse traicionadas por el hecho de que la Odisea parezca más progresista. De todos los grandes éxitos de taquilla que provocan sentimientos anti-woke, desde Star Wars hasta La Sirenita, la Odisea es el más doloroso para los conservadores, porque, al menos superficialmente, las películas de Nolan parecen inclinarse hacia la derecha, no hacia la izquierda, dice Stone. Nolan también hace películas a su manera peculiar. Ya sea abordando a Batman, la Segunda Guerra Mundial o el espacio exterior, Nolan no sigue las reglas de los géneros, y su enfoque desafiante y distintivo puede parecer sacrílego cuando se trata de un texto tan venerado como la Odisea de Homero. Aún así, los aspectos que han generado críticas hacia su nueva película son precisamente los que deberían garantizar su éxito. La Odisea ya es conocida por su escala colosal, su complejidad, su linaje literario y su individualidad intransigente. Por eso la gente la critica, y por eso también irá a verla. La película de Christopher Nolan, Interestelar, Oppenheimer, La Odisea, se estrena en los cines el jueves 16, adaptando una de las historias más antiguas que han sobrevivido en la historia de la humanidad. La película de casi 3 horas de Universal Pictures es el primer largometraje filmado íntegramente con cámaras IMAX y presenta, entre el reparto estelar, el protagonismo de los actores Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland. La Odisea adapta el clásico poema épico del poeta griego Homero, escrito en la antigua Grecia, que se estima fue redactado más de 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. La trama sigue el viaje de 10 años del héroe Odiseo, Ulises, que intenta regresar a su isla natal, Ítaca, tras la guerra de Troya, enfrentando dioses furiosos y criaturas míticas. El hijo de Odiseo, Telémaco, Tom Holland, crece sin su padre y emprende su propia búsqueda de respuestas. Nolan utiliza la epopeya como base para una película de gran escala, pero con una mirada centrada en el drama psicológico. El director declaró que se inspiró en el enfoque de la película La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, para explorar los dilemas humanos y la culpa del protagonista. Lo genial del texto es lo relevante que sigue siendo, y las lecciones que todos podemos aprender de esta obra, dijo Holland en una entrevista reciente. Esa es la importancia del amor y la lealtad, la perseverancia, el fracaso, enfrentar las consecuencias de tus actos, entender qué está bien y qué está mal, y todo ese tipo de cosas. Creo que es súper actual. Zendaya, que interpreta a la diosa Atenea, dijo que se quedó sin palabras, después de ver la versión de Nolan de la historia clásica.
Es una experiencia emocional tan visceral que sientes de verdad que estás en esta odisea con Odiseo todo el tiempo, dijo. Estás con él de principio a fin. Es implacable. La película costó $250 millones, cerca de 1.300 millones de reales, producirla. En 2023 llegó a los cines el fenómeno Oppenheimer, que recaudó casi $1.000 millones en taquilla. En 2024, el éxito en cines se confirmó también con la crítica y los premios, al ganar 7 Oscar, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Director para Christopher Nolan. Este año, el director vuelve a apostar por un épico, esta vez inspirándose en una de las mayores referencias de la literatura de todos los tiempos, La Odisea, de Homero. Dura casi 3 horas y se rodó totalmente en cámaras IMAX. Fue una película difícil, pero tenía que serlo, dice Christopher Nolan sobre La Odisea. En su proyecto más reciente, La Odisea, el cineasta Christopher Nolan presenta una nueva versión de la epopeya mitológica de Ulises, en formato de blockbuster y con un reparto de primer nivel que incluye a Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland y Zendaya. Y para adaptar el poema de Homero, con 3.000 años de existencia y uno de los textos fundadores de la literatura occidental, el director ganador del Oscar por Oppenheimer quiso hacerlo todo a gran escala. La Odisea, obra milenaria adaptada por Christopher Nolan, tiene una trayectoria épica en el audiovisual de Dante Alighieri a Margaret Atwood, como La Odisea, inspiró a autores clásicos y modernos de la literatura occidental. Fue una película difícil, pero tenía que serlo, es la Odisea. Bromeó Nolan en una entrevista concedida en París a varios medios de prensa, entre ellos la AFP. El nuevo largometraje, que llega a los cines este jueves, fue filmado en 6 países: Grecia, Marruecos, Italia, Islandia, Escocia y Estados Unidos, con algunas escenas en alta mar y utilizando cámaras IMAX. Un formato que ofrece una resolución excepcional, aunque tiene sus exigencias y complicaciones de uso. Las cifras de presupuesto que circulan también son colosales, cerca de $250 millones. La Odisea narra el turbulento regreso de Ulises, Matt Damon, a la isla de Ítaca, donde su esposa Penélope, Anne Hathaway, y su hijo Telémaco, Tom Holland, enfrentan los ataques de los pretendientes al trono. Más información, como son las versiones de la Ilíada y la Odisea, hechas para el teatro en Brasil. Ulises, que debe enfrentarse al cíclope, la hechicera Circe y la desconfianza de sus compañeros, ve cómo su reputación como líder se va apagando gradualmente, al mismo tiempo, comienza a cuestionar sus propias acciones. Las decisiones que toma no siempre son las correctas, lo que lo convierte en alguien muy imperfecto y muy humano, afirmó Matt Damon en el estreno en París. Creo que por eso la historia sigue resonando hasta hoy, como lo ha hecho durante 3.000 años. Nolan, guionista y productor de la película, solo conocía superficialmente el mito de la Ilíada y la Odisea antes de embarcarse en el proyecto. Épico impresionante, que deja sin aliento, y la mejor película de Christopher Nolan. Mira las primeras reacciones a la Odisea, siempre busco espacios aún no explorados en la cultura cinematográfica y me sorprendió darme cuenta de que la mitología griega, especialmente la Odisea, un texto fundador de la literatura occidental, rara vez había sido llevada al cine, explicó el cineasta británico de 55 años. En 2004, Troya, de Wolfgang Petersen, se centró en la guerra, con Brad Pitt en el papel de Aquiles. 2 décadas después, El retorno de Ulises, con Ralph Fiennes y Juliette Binoche, retrató el regreso del héroe a Ítaca desde una perspectiva más íntima. Nolan opta por una puesta en escena grandiosa para contar los 20 años de peregrinaje de Ulises, cuyo destino recuerda, en cierta forma, al de algunos protagonistas de sus películas anteriores. Al igual que el Batman de El Caballero de la Noche, el rey de Ítaca se transforma gradualmente en un héroe solitario, tentado por la venganza. Y, al igual que Robert Oppenheimer, consumido por los efectos devastadores de la bomba atómica que ayudó a crear, Ulises lucha contra sus remordimientos. Expectación al máximo, una multitud se reúne para el estreno mundial de La Odisea, en Londres, con la presencia de Tom Holland, Zendaya y Anne Hathaway. Lo que me interesaba era la idea de una persona que carga con la culpa de haber cambiado el mundo. Y no necesariamente para mejor, cuenta Nolan, quien también ve en La Odisea una reflexión atemporal sobre aquello que une a los seres humanos. El respeto por las personas y por sus derechos es lo que define a la civilización, analiza el cineasta. Esa es una regla de oro que sostiene los principios de la democracia y los derechos humanos. Cuando empezamos a olvidarla, todo se desintegra.
Rodar La Odisea fue una pesadilla, dice Nolan según el cineasta. El rodaje se realizó en diferentes países, incluyendo Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia. Las primeras reacciones de la crítica a La Odisea, el épico dirigido por Christopher Nolan, finalmente han llegado, y la recepción es ampliamente positiva. La película se exhibió en Londres, con periodistas destacando la escala de la producción, el uso del formato IMAX y las actuaciones del reparto. Vale la pena recordar que Nolan optó por no realizar sesiones anticipadas para influencers. Así que todas las opiniones a continuación provienen de profesionales de la industria cinematográfica. Eric Davis la calificó como uno de los mayores trabajos de la carrera de Nolan, destacando la ambición visual de la producción. La Odisea, de Christopher Nolan, es un triunfo absoluto y un logro cinematográfico marcante de uno de los grandes cineastas de nuestro tiempo. Parece que todo lo que Nolan había estado buscando con el IMAX culminó aquí. El diseño de producción es increíble, la acción deja sin aliento y la escala es distinta a todo lo que ha hecho antes. Lo que realmente me sorprendió fue cuánto abraza el horror. Algunos de los momentos más grandes de la película son genuinamente perturbadores, añadiendo una nueva dimensión a su cine sin perder nunca de vista la humanidad en el centro de la historia. El reparto es enorme, y de alguna manera todos tienen la oportunidad de brillar. Anne Hathaway está increíble, Matt Damon está excelente y Tom Holland sigue demostrando que puede hacer prácticamente cualquier cosa. Pero Robert Pattinson se robó por completo la película para mí. Es tan astuto, manipulador e infinitamente divertido de ver. Pattinson se sumerge por completo en la villanía del personaje, y eso resulta en una de mis actuaciones favoritas de él. Para Steven Weintraub, es algo que merece verse en formato IMAX 70 mm. La Odisea, de Christopher Nolan. Es increíble. Tuve la suerte de verla 2 veces y mejora en la segunda proyección. Estoy realmente impresionado. Todo, desde las actuaciones hasta la manera en que Nolan abraza lo sobrenatural, es simplemente perfecto. Si puedes, verla en IMAX 70 mm. Es una experiencia que deja sin aliento. Será genial la veas donde la veas, pero IMAX 70 mm es la mejor opción. Rachel Leisman también destacó la grandiosidad de la adaptación y el sello propio que Nolan aportó a la obra de Homero. La Odisea es tan épica como su material original, con ese toque de Christopher Nolan que la hace especial. Es una historia de amor y pérdida que te lleva de viaje de la única manera que Nolan sabe hacerlo. Deslumbrante, audaz y perfecta. Andrew J. Salazar afirmó que el director logró convertir la mitología griega en una reflexión contemporánea sobre el orgullo, la culpa y las consecuencias. La Odisea es un logro impresionante. Tiene secuencias espectaculares e incluso aterradoras que muestran a Christopher Nolan abrazando por completo los horrores de la mitología griega. Sin embargo, es la manera cuidadosa en que recontextualiza la historia para los tiempos actuales lo que sigue ocupando mi mente. En un mundo donde el orgullo, el ego y el sentido de derecho siguen alimentando guerras y derramamiento de sangre sin fin, Nolan usa el antiguo viaje de Odiseo como una forma de cuestionar qué se necesitaría para realmente perdonar nuestros pecados del pasado. Es épica y contemplativa a la vez, y el final me dejó lleno de esperanza. Perry Nemiroff la describió como una experiencia cinematográfica grandiosa y destacó que pocos directores podrían adaptar la obra con tal escala. La Odisea es un banquete cinematográfico. Una versión grandiosa y envolvente de la epopeya de Homero, y una producción que se siente exclusivamente de Christopher Nolan. Sinceramente es difícil imaginar a cualquier otro cineasta del planeta capaz de llevar este material a la pantalla con tanta escala, dimensión y corazón. David Ehrlich presentó una visión más moderada, elogiando la producción, pero señalando algunas limitaciones. La Odisea, una secuela sorprendentemente natural, y menos desesperanzadora, de Oppenheimer sobre un hombre atormentado por desafiar a los dioses y condenar a una civilización, esta vez luchando por reparar su propia arrogancia. El IMAX es obviamente gigantesco. Es demasiado torpe para ser un Nolan de primer nivel, pero el tercer acto recompensa el viaje. Simon Thompson destacó las actuaciones principales. La Odisea, de Christopher Nolan, es una producción impecable, exactamente tan épica como cabría esperar. Al frente de un reparto excepcional, Matt Damon lo da todo como Odiseo en una actuación poderosa que podría ser la mejor de su carrera.
Robert Pattinson está extraordinario como Antino y John Leguizamo está sublime como Eumeo. Porque la nueva película de Christopher Nolan promete ser el proyecto más ambicioso de su carrera. Si el Christopher Nolan post-Oppenheimer pudiera resumirse en una palabra, esa sería más grande. De Odyssey surge como la consecuencia lógica, y casi inevitable, de esa filosofía. Un mito fundador de la civilización occidental, filmado como un épico físico, agotador y primordial, usando tecnología de punta para contar una de las historias más antiguas jamás escritas. El nuevo tráiler no se preocupa por explicar la trama. Apuesta por la escala, el destino y la fatalidad. No se trata de ¿qué pasa?, sino de la sensación de que eso tiene que pasar. Un mito antiguo filmado como si fuera nuevo, escrita y dirigida por Nolan, de Odyssey se estrena en los cines el 17 de julio de 2026, con Matt Damon en el papel de Odiseo, rey de Ítaca, condenado a un viaje de 10 años tras la guerra de Troya, no solo para volver a casa, sino para descubrir quién es todavía después de la guerra. Como ya se ha vuelto marca registrada de Nolan, la adaptación no trata el material como fantasía cómoda. Aquí, el mito es físico, hostil, agotador. El mundo no ayuda al héroe. Lo pone a prueba. Los que se quedaron atrás también importan, a diferencia de versiones tradicionales que se centran solo en el viaje de Odiseo. Nolan amplía el drama para quienes se quedaron esperando. Anne Hathaway es Penélope, símbolo de la resistencia silenciosa. Tom Holland interpreta a Telémaco, cuyo arco parece funcionar como el eje emocional de la película. Un hijo que intenta entender el vacío dejado por su padre. Este dúo transforma The Odyssey no solo en una aventura, sino en un drama sobre la ausencia, el legado y el tiempo perdido. Un reparto que parece una constelación. La película reúne uno de los repartos más extensos y curiosos jamás armados por Nolan. Robert Pattinson como Antino o Zendaya como Atenea, Charlize Theron como Circe, Jon Bernthal como Menelao, además de John Leguizamo, Himesh Patel, Mia Goth, Lupita Nyong'o, Benny Safdie, Elliot Page y muchos otros. Es menos un reparto de prestigio y más un cuerpo colectivo, casi como un coro trágico esparcido por el mundo. Nolan, IMAX y el culto al esfuerzo real. En una entrevista reciente con Empire, Nolan dejó claro que The Odyssey no es simplemente grande, es agotadora por diseño. Rodamos más de 2 millones de pies de película. Pusimos al reparto en olas reales, en lugares reales. Queríamos capturar lo brutales que realmente eran esos viajes. La película se rodó íntegramente con cámaras IMAX. En película, algo inédito a este nivel de escala. No hay atajos digitales para la incomodidad. El cansancio que verás en pantalla es, en gran parte, real. Un épico de verano, a la manera de Nolan. Matt Damon resume la ambición sin rodeos. Tiene que ser exactamente lo que esperas de una película de verano. Masivamente entretenida. Mítica. Pero aquí está el truco: cuando Nolan habla de entretenimiento, no se refiere a la ligereza. Se refiere a la inmersión total. Una película que no se ve, se atraviesa. ¿Por qué The Odyssey podría ser el punto más alto de la filmografía de Nolan después de Jugar con el tiempo, Tenet, La memoria, Memento, La identidad, Origen, y la historia, Oppenheimer? Nolan parece haber llegado al núcleo. La narrativa original. La Odisea trata sobre volver a casa, pero también sobre aceptar que el camino te cambia. En términos de carrera, suena casi autobiográfico. Si Oppenheimer trataba sobre el peso de crear algo que cambia el mundo, The Odyssey parece tratar sobre el costo humano de sobrevivir a eso. Y, para Nolan, tal vez no exista una historia más grande que esta. El primer tráiler de La Odisea dejó claro por qué el épico ya despunta como una de las películas más esperadas de 2026. La nueva adaptación del poema de Homero llama la atención por su escopo grandioso, su reparto de peso y un detalle curioso que conecta directamente la película con la carrera de Matt Damon. En los últimos años, el actor ha construido una especie de patrón involuntario en el cine. En Interestelar, 2014, y Marte, The Martian, 2015, sus personajes enfrentan situaciones extremas y hacen todo lo posible por volver a casa, movidos por la supervivencia y el deseo de reencuentro. En La Odisea, esa misma obsesión regresa, ahora lejos del espacio, pero igualmente marcada por la idea del regreso. Esta vez, Matt Damon da vida a Odiseo, héroe griego condenado a vagar durante años tras la guerra de Troya mientras intenta encontrar el camino de vuelta a Ítaca. El tráiler refuerza la dimensión física y emocional del viaje, destacando obstáculos,
Batallas y decisiones que ponen a prueba la resistencia del personaje a lo largo del recorrido. Matt Damon lidera un reparto de estrellas. El reparto de la película de Christopher Nolan reúne nombres de peso en papeles centrales de la mitología griega. Zendaya interpreta a Atenea, diosa que acompaña y guía a Odiseo a distancia, mientras que Tom Holland asume el papel de Telémaco, hijo del héroe. Anne Hathaway da vida a Penélope, símbolo de la espera y la fidelidad, mientras que John Leguizamo aparece como Eumeo, aliado fundamental en el tramo final de la historia. Otros personajes importantes también destacan. Mia Goth interpreta a Melanto, Jon Bernthal aparece como Euríloco y Robert Pattinson da vida a Antino. El reparto incluye además a Lupita Nyong'o como Clitemnestra y a Charlize Theron en el papel de Circe, una de las figuras más icónicas y peligrosas del viaje de Odiseo. El tráiler sugiere un enfoque más físico y realista para la narrativa, apostando por escenarios naturales, enfrentamientos directos y una atmósfera épica que acerca el mito al cine contemporáneo. Al mismo tiempo, la película conserva el elemento central que atraviesa toda la historia, la necesidad casi obsesiva de volver a casa, algo que dialoga directamente con otros momentos destacados de la filmografía de Matt Damon. Bueno, todos, básicamente, este es nuestro análisis de hoy. Espero que hayas disfrutado del vídeo, no olvides suscribirte al canal. Y darle al botón me gusta para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta la próxima.